de inteligencia que Edward había cambiado hace mucho tiempo su estilo de vida de capa y daga. Para una existencia más serena, Edward amaba su rutina matutina, un ritual nacido de la soledad compuesto por su café tostado oscuro favorito y el periódico de la mañana, a menudo combinado con una agradable vista del amanecer en este día en particular mientras estaba sentado en su porche que no podía evitar. Edward reflexionó, ¿será mi pasado poniéndome al día o simplemente la paranoia arrastrándose? ¿Pero sus instintos entrenados se negaron? Para ser sometido justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, un destello captó su atención al otro lado de la calle, detrás de la cortina de una casa aparentemente vacía, divisó una silueta fugaz. Apenas se notaba como una sombra que desapareció tan rápido como apareció, pero Edward vio su corazón latía con fuerza en su pecho, sintió una extraña familiaridad con esta situación, recuerdos de su pasado arrastrándose en los tranquilos rincones de su vida. Su mente fue arrojada a un torbellino pero fue interrumpido por un repentino sonido. Su espuma zumbó en la mesa de café. El identificador de llamadas mostró a Lily, su única hija, por mucho que intentara dejar su pasado detrás del instinto protector de Edward. El instinto de padre solo se había vuelto más fuerte. Respondió la llamada. «Papá, creo que alguien me está siguiendo». La voz de Lily tembló en el otro extremo, plagada de inquietud. «Estoy conduciendo por ELM Street, un auto negro me ha estado siguiendo desde que salí de la biblioteca». Ella respondió, su voz temblando. Su carrera pasada lo entrenó bien, su mente inmediatamente comenzó a formular planes, evaluando riesgos. Simultáneamente, no entre en pánico, siga conduciendo, tome la siguiente a la derecha hacia la Old Mill, es un área poblada. Edward instruyó, su voz con una extraña mezcla de calma y pavor. La mente de Edward se aceleró. Si la sombra y el auto estaban relacionados o fue solo una extraña coincidencia. Y si estaban relacionados, ¿por qué estaban detrás de Lily? ¿Era esto un remanente de su más allá de buscar venganza o algo mucho más siniestro? Los pensamientos zumbaban en su mente como un enjambre de avispones. «Me estoy muriendo, el auto todavía está detrás de mí, tengo miedo». La voz de Lily, llena de pavor, hizo eco en sus oídos. «Espera, Lily, estoy en a mi manera». Edward la tranquilizó, ya poniéndose su abrigo. Sus viejos instintos se activaron mientras salía furioso de la casa. Una sensación de presentimiento se apoderó de él, pero este no era el momento para temer que su hija lo necesitara. Su pasado había regresado, ya no era un fantasma sino una presencia amenazante. Fue arrojado una vez más al mundo que creía haber dejado atrás. Tenía que estar listo para Lily, sus vidas, su paz se estaba haciendo añicos, pero en medio del caos inminente. Edward sabía una cosa: iría hasta los confines de la tierra para mantener segura a su hija. Se subió a su auto. El motor cobró vida con un rugido mientras salía de su camino de entrada. No pudo evitar mirar hacia la casa al otro lado de la calle. La sombra había desaparecido. El brillo desapareció, la paz suburbana era solo una fachada. Una tormenta se estaba gestando, una tempestad de su pasado chocando con su presente, la adrenalina corriendo por sus venas. Era demasiado familiar la emoción del peligro, la demanda de un juego de supervivencia en Edward. Murmuró, las comisuras de sus labios curvándose en una sonrisa sombría. Su pasado había regresado y esta vez había traído una guerra a su puerta. Pocos sabían que Edward estaba listo para luchar para proteger lo que era suyo. A medida que se desarrolla la historia, encontramos a un hombre desarraigado de su existencia pacífica, un padre sumido en la incertidumbre y un enemigo acechando en las sombras mientras el misterioso observador continúa espiando y el seguidor de Lily se acerca. Edward debe regresar a una vida que pensó que había dejado atrás. Esta vez no se trata solo de su supervivencia, sino también de la de su amada hija. Capítulo 2. La resolución de un padre. Edward aceleró su auto. El sonido resonaba y el callejón sin salida aún tranquilo era las manos apretadas en el volante, la sensación del cuero desgastado arraigándolo, recordándole lo que estaba en juego. «Lily, escúchame, ¿recuerda cuando solíamos jugar a los espías?», Edward preguntó, su voz es firme. Ya que podía manejarlo, «Papá, este no es el momento», para que Lily comenzara. Solo para ser interrumpido por la insistencia de Edward. «Al igual que entonces, cariño Edward Preston, mantén tus ojos en la carretera, en cualquier lugar público y sin llamar la atención. Estaciona tu auto y mira por el espejo retrovisor». Sin rastro se preguntó cuánto tiempo habían estado observando. Una semana. Un mes o más. Mientras navegaba por el laberinto suburbano, su mente luchaba con el enemigo invisible, su método.
El acecho silencioso también era familiar pero sin rostro. Necesitaba pensar 2 pasos por delante justo como en los viejos tiempos, pero esta vez no estaba solo. Siendo perseguido por amenazas desconocidas está bien, Lily. Te tengo. Edward murmuró para sí mismo un mantra para mantener sus miedos a raya y entonces se dio cuenta de cómo el amor por su hija había cambiado dramáticamente su vida. Ella era su faro. En las sombras su paz en un mundo de caos y ahora ella era su fuerza. La voz de Lily tembló a través del teléfono. Está bien, papá. Hay un café más adelante. Voy a entrar. Buena chica. Recuerda actuar. Mezcla natural en Edward dirigió un suspiro de alivio. Escapó de él. El auto de Edward emergió del laberinto residencial hacia en la carretera principal. Su corazón latía al ritmo del golpeteo de los neumáticos contra el asfalto. Un auto a unas 3 cuadras detrás de él, demasiado lejos para ser una coincidencia. En esta calle vacía de la mañana un miedo helado se enroscó en sus entrañas. Podría ser otro. Tengo cola. Edward murmuró en voz baja. Había esperado ser el cazador. No. La presa no podía lidiar con otra complicación, pero así fue. No importaba. Pasaría por el infierno y la marea para llegar a la Ibli. Fuera quien fuera, tenían que atraparlo primero. Mientras tanto, Lily, temblando de miedo, entró al café lleno de gente. Ella siempre había sido la hija de su padre, valiente, independiente y rápida. Pensó en ella. Lo que Edward dijo sobre sus viejos juegos de espías. Una pequeña sonrisa tocó sus labios ante el recuerdo, pero pronto se desvaneció en un ceño fruncido. Esto no era un juego, esto era real. La mezcla de las palabras de su padre resonó en su mente. Respiró hondo, estabilizó sus manos temblorosas y caminó hasta el mostrador para pedir un café. Solo otro cliente que comenzaba su día de regreso en la carretera. Edward sabía que no podía dejarle la historia a la Ibli. Necesitaba perderlos. Comenzó a redactar un plan, uno arriesgado. Su mirada se desvió hacia un callejón estrecho más adelante. Un atajo que solía tomar hace años, estrecho pero desierto. Perfecto para un pequeño juego de gato y ratón. Con un giro rápido y casi imprudente, giró hacia el callejón. Su auto escupió a través de una mancha metálica contra los grafitis, las paredes cargadas. La cacofonía de la ciudad fue reemplazado por el eco de sus propios latidos acelerados. Sus ojos se dirigieron al espejo retrovisor. El auto negro había mordido el anzuelo. Era hora del espectáculo. Aceleró el motor. El auto respondió con una renovada oleada de potencia. Iba a hacer esto. Iba a perderlos. Por Lily era una simple mota en el océano de su pasado, pero no estaba solo. Era un padre, un protector, una tormenta lista para estallar mientras se desviaba y aceleraba. No solo veía las sucias paredes de él callejón o los contenedores de basura que por poco se perdió. Vio el primer paso de Lily, su primer paseo en bicicleta, su graduación. Vio su vida que protegería con todo lo que tenía. Mientras tanto, en el café, Lily agarró la taza de café caliente y su mirada recorrió el lugar hacia afuera. Tranquila por dentro, ansiosa. Se sentía como una bomba de tiempo esperando una explosión, pero no estaba sola. Su padre estaba con ella mientras miraba el líquido negro. No fue su reflejo lo que vio, sino los resistentes ojos azules de su padre, los ojos que siempre habían mirado fuera de ella. Mientras el líder y el callejón delgado escupían a Edward hacia la carretera, lanzó una mirada al espejo retrovisor vacío. Los había perdido. El alivio lo invadió. Pero fue de corta duración. No había tiempo que perder. Tenía que llegar a Lily mientras se desarrollaba el drama. Una danza constante de miedo y coraje. 2 vidas estaban entrelazadas más que nunca. Un padre y una hija separados por la distancia pero unidos por la sangre y el amor. Mientras Edward esquivaba las amenazas y Lily enmascaraba su miedo, ellos entendían más que nunca que eran un equipo que se mantendría unido. Lucharía juntos en este caos en espiral. Su amor mutuo era su armadura. Mientras el enemigo acechaba en las sombras, no sabían que no solo estaban persiguiendo a un ex espía o a una niña inocente. Estaban desafiando al espíritu indomable de un buen padre-hija y esa no iba a ser una batalla fácil. Capítulo 3. El rostro de lo desconocido. El penetrante bler de las sirenas en la distancia le dieron a Edward una fugaz sensación de consuelo. Eran un claro recordatorio de un mundo donde las leyes y el orden todavía importaba. Que su vida pasada de espionaje y peligro se sintiera como la trama de una novela de espías barata. Pero Camfer se evaporó cuando su pie presionó el acelerador. El motor gruñó en respuesta. Volvió a marcar a Lily, esta vez con una urgencia que hizo que su corazón latiera con fuerza. El peligro. Mientras el car de Edward recorría las calles de la ciudad, una sola pregunta lo perseguía. ¿Quién era el enemigo?
¿Era alguien de su pasado o un adversario desconocido? Necesitaba respuestas y las necesitaba pronto mientras Lily se sentaba en el café con la mente en un remolino de miedo y confusión. Un hombre que siempre había sido un misterio, un hombre cuyo pasado era un laberinto de secretos, pero hoy ese pasado ya no estaba escondido en las sombras, estaba justo en la puerta de su casa a medida que pasaban los minutos. La sensación de ser observado se intensificaba, los pelos de la nuca, su cuello se levantó, se dio la vuelta, su corazón martilleaba en su pecho. Allí en la entrada del café estaba un hombre alto con penetrantes ojos azules muy parecidos a los de su padre. Él estaba escaneando a la multitud, su mirada fría y metódica. De regreso a la carretera, Edward hizo una mirada aguda. Giró hacia Elm Street, sus ojos se dirigieron al espejo retrovisor vacío y se permitió un pequeño suspiro de alivio, pero su mente estaba acelerada. Recordó al hombre que lo había estado observando antes, el hombre en la casa vacía, el enemigo sin rostro ahora estaba tomando forma. Edward se detuvo en el café con el corazón en la garganta, sus ojos inmediatamente comenzaron a escanear a la multitud que vio Lily acurrucada en un rincón, su rostro pálido. También notó al hombre parado en la entrada, la misma mirada fría y calculadora. Los instintos de Edward se aceleraron. Él sabía esto, hombre. Su memoria regresó a una misión en Europa del Este, un peligroso juego de engaño. El hombre era Nikolai, un notorio exagente de KGB, un fantasma del pasado de Edward. Edward sintió que un frío temor se extendía a través de él. Si Nikolai estaba aquí, las cosas serían mucho peores de lo que había imaginado. Pero no podía permitirse el lujo de entrar en pánico, necesitaba pensar para planear. Tenía que sacar a Lily de allí sana y salva. Se deslizó fuera del auto y se dirigió hacia el café. Cada paso fue medido, cada respiración. Calculó que era un depredador listo para atacar. Su pasado como oficial de inteligencia no era un capítulo olvidado. Era su arma dentro del café. Lily sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la mirada de Nicolás la recorrió. Se sintió como un ciervo atrapado por los faros, pero recordó las palabras de su padre mezcladas, así que contuvo la respiración y forzó una sonrisa. Pretendiendo estar absorta en su teléfono, justo en ese momento la puerta del café se abrió. Edward entró con su imponente figura atravesando la multitud. Sus miradas se encontraron y Lily sintió una ola de alivio invadirla. Su padre estaba aquí, todo estará bien. Edward miró a Nicolette a los ojos, era un desafío silencioso, una amenaza tácita. Se estaba desarrollando un drama silencioso, dos hombres de un pasado olvidado, una hija atrapada en el fuego. Cruzado, el rostro del enemigo ahora se revelaba trayendo consigo una avalancha de viejos recuerdos y amenazas renovadas. Pero en medio de la espiral de tensión, Edward y Lily encontraron fuerza el uno en el otro. El vínculo era su escudo contra el peligro inminente. A medida que la amenaza crecía, también lo hacía su determinación. No solo enfrentaban a un enemigo, sino que enfrentaban sus propios miedos y estaban decididos a conquistarlos juntos para cada desafío que se les presentaba. Y amor inquebrantable. Mientras se preparaban para la tormenta, sabían una cosa, que estaban listos para enfrentar lo que fuera que les esperaba juntos. Capítulo 4. Enfrentando a las sombras. Un escalofrío flotaba en el aire cuando Edward entró al café. Su mirada no dejó la de Nikolai, su corazón latía con fuerza en su pecho, el tamborileo resonaba en el tenso silencio. Sintió una descarga de adrenalina familiar pero inquietante. El juego de las sombras había comenzado ligeramente. Susurró en su teléfono, su voz apenas audible. Necesito que confíes en mí, ¿vale? Quiero que salgas del café lentamente y te dirijas hacia el auto. No lo hagas obvio, papá. Sentía como si todos los ojos estuvieran puestos en ella, cada respiración que tomaba resonaba en la habitación, pero se movía lentamente y sutilmente, tal como su padre le había enseñado. Mientras Edward continuaba mirando a Nikolai, necesitaba comprarle a Lily en algún momento para distraer a Nikolai de sus años de entrenamiento. Se acercó a Nikolaya. Su puerta confiado, su expresión ilegible. Nikolai. Edward saludó, su voz llamó. Ha pasado un tiempo. Nicholas. La mirada se endureció, sus labios se curvaron en una sonrisa sardónica. Edward respondió: no esperaba verte en esta parte del mundo. La conversación fue una danza apenas velada de palabras, un intento de desentrañar las intenciones del otro detrás del intercambio casual, un juego mortal. Se estaba desarrollando mientras Lily había llegado a la entrada del café cuando abrió la puerta una ola de aire
Fresco golpeó su rostro trayendo un alivio momentáneo, pero la vista de ella padre parado en medio de la tormenta que se avecinaba hizo que su corazón se apretara. Sabía que tenía que actuar para hacer su parte. Respirando profundamente, caminó hacia el auto dentro. Edward luchó por mantener su mirada fija en Nikolai para no revelar su preocupación por Lily. Estaba atrapado. Edward. Nikolai respondió. Parece que ambos dejamos nuestras sombras atrás, o eso pensábamos. Las amenazas veladas flotaban en el aire. Una tormenta esperando estallar. Edward se dio cuenta de que esto era más que un simple encuentro casual. Nikolai los había estado observando, persiguiéndolos. De repente el teléfono de Edward vibró en su bolsillo, rompiendo la tensión que miró la pantalla. Era un mensaje de texto de Lily. Cada segundo se sentía como una eternidad. Se preguntaba qué estaba pasando dentro de lo que se decía, quién estaba ganando esta guerra silenciosa dentro del café. Edward arrojó la bomba. Sé que me has estado observando, Nikolai, y sé que has estado siguiendo a la Ibli Nicholas. La sonrisa se desvaneció, reemplazado por una expresión sombría. El gato estaba fuera de la bolsa. Edward había jugado su carta. Ahora era el momento de ver la reacción. Fuera del mundo parecía desdibujarse alrededor de Lily. Su corazón latía con fuerza en su pecho y su agarre en el teléfono se apretó con más fuerza. No era solo miedo, pero ira, un deseo ardiente de proteger a su padre tal como él la estaba protegiendo a ella mientras Edward y Nikolai estaban encerrados en un enfrentamiento silencioso. El café zumbaba a su alrededor, ajeno a la peligrosa corriente subterránea. La mente de Edward se aceleraba tratando de predecir el próximo movimiento de Nikolai. No me permito un error. No cuando Lily estaba en juego. Mientras la tensa conversación continuaba, dentro de una repentina comprensión de Levi que ella no era solo la chica a la que protegían, ella era parte de esto. No era solo la hija de su padre. Ella era su aliada y ella pelearía con todas sus fuerzas dentro de la tormenta. Finalmente estalló. Nikolai, al darse cuenta de que estaba expuesto, hizo un movimiento repentino metiendo la mano dentro de su chaqueta. Edward reaccionó instintivamente. Sacando su propia arma oculta, el café estalló en el caos, pero el enfoque de Edward estaba en Nikolai, en él. Peligro frente a él. Todos sus sentidos se agudizaron, su mente sintonizada con cada detalle. Podía escuchar los latidos de su propio corazón. El silencio ensordecedor antes de la tormenta estaba listo para enfrentarlo a Shield Lily. Desde allí la confrontación había comenzado. Ya no era un juego de sombras, sino una batalla en a plena luz del día. Un padre, una hija y un enemigo del pasado. Era una lucha por la supervivencia y la protección. Se trataba de enfrentar a las sombras frente a la oscuridad. Había mucho en juego, pero también lo era su determinación. El pasado ahora estaba entrelazado con su presente, lo que los obligaba a hacerlo. El tiempo pareció congelarse. Alguna vez la Ibli Café cayó en un caos repentino. Los clientes se dispersaron para cubrirse en medio de los gritos de pánico y los pies arrastrando los pies. Los dos hombres estaban de pie como estatuas con las armas en la mano y apuntándose el uno al otro. La mente de Edward era un vórtice arremolinado, imágenes de misiones pasadas destellando a través de su recuerdo. Que los fantasmas de su pasado no solo lo perseguían ahora, amenazaban a su hija, su presente, su todo, dejando caer una vida de paz por esto otra vez. Edward. Nikolai se burló con sus ojos brillando con fría diversión. O tal vez nunca fue pacífico para empezar contigo. Tienes razón, Edward respondió con voz firme. Nunca fue pacífico. No mientras monstruos como tú todavía estaban sueltos en el auto. Lily estaba luchando por mantener a raya su creciente pánico. Los disparos habían hecho eco en la calle silenciosa, congelando su corazón de terror y sus respiraciones. Salió en rápidos y temblorosos gasps. Tenía que hacer algo. Además, esta era su pelea también. Dentro del enfrentamiento entre Edward y Nikolai continuó un momento de distracción. Un paso en falso podría resultar fatal. El corazón de Edward latía con fuerza en su pecho. Todos sus instintos le gritaban que protegiera a Lily y terminara esta amenaza de una vez por todas. Porque mi hija Nicolette, Edward exigió, apretando los dientes. Ella no es parte de esto, ¿no es así? Edward. Nikolai respondió con una sonrisa maliciosa en su rostro. Tú la trajiste a esto. En el momento en que decidiste jugar al héroe otra vez, la sangre de Edward hervía. Tenía que mantener la calma racional. Tenía que jugar este derecho. Tenía que asegurarse de que Lily estuviera a salvo. Mientras Lily, dividida entre el miedo y el coraje, tomó una decisión. Tomó la llave de repuesto de la guantera. Su forma de pensar iba adentro. Tenía que ayudar a Edward de regreso al café.
Edward vio una apertura usando sus años de entrenamiento, hizo su movimiento arremetiendo contra Nikolai. Los dos hombres agarraron el café, un borrón a su alrededor, disparos, gritos resonaron, pero todo lo que Edward podía pensar era en Nikolai, la amenaza que representaba. De repente la puerta del café se abrió, ligeramente apresurada en sus ojos. Muy abiertos con terror y determinación, su mirada se posó en Edward y Nikolai. Su corazón latía con fuerza. No. Lily. Edward gritó, su concentración vacilando por un momento. Nikolai aprovechó la oportunidad para lanzar un puñetazo tirando a Edward al suelo y apuntó su arma a Edward. Su mirada fría se dirigió a Lily. ¿Deberías? He venido, chica. Nikolai escupió algo en Lily, espetó. Ya no era la chica asustada, ella era la hija de su padre. Ella era valiente, ella era una luchadora con una explosión de adrenalina ligeramente cargada hacia Nikolai, derribándolo al suelo. El arma se alejó aterrizando cerca de Edward. Edward, aturdido pero decidido, agarró el arma y se puso de pie, apuntó a Nikolai. Su corazón latía con fuerza. Déjala ir, Nikolai, dijo su voz mezclada con una calma mortal. En ese momento Lily miró a Edward, sus ojos reflejaban su miedo, su determinación, su coraje. Ella vio al hombre, él era el héroe que siempre había sido. Finalmente entendió las sombras con las que había estado luchando toda su vida. No le dispararías a Edward. No con tu preciosa hija en la línea de fuego. Edward miró a Lily, su mirada se cerró. Estaban en esto juntos y saldrían de esto juntos. Pruébame, Edward respondió, su voz resonó en el café. De repente las sirenas aullaron en la distancia, haciéndose más fuertes. En el momento en que llegó la policía, los ojos de Nikolai se abrieron como platos. Su agarre sobre Lily se aflojó. En ese momento Edward disparó, la bala golpeó a Nikolai en el hombro, enviándolo al suelo ligeramente. Corriendo hacia la cama, la policía irrumpió en el café segundos después. En medio del caos, Edward abrazó a Lily. Cerca, su corazón latía con alivio. Se habían enfrentado a la tormenta y habían salido de ella. Habían luchado juntos contra las sombras del pasado. No eran solo padre e hija. Eran aliados, socios, héroes por derecho propio. A medida que la noche descendía, regresaron a casa. Sus vidas cambiaron para siempre. Los fantasmas del pasado se habían enfrentado a la tormenta, habían resistido, estaban magullados y sacudidos, pero estaban a salvo. Habían enfrentado el peligro, el miedo y la incertidumbre, pero también habían descubierto el coraje, la fuerza y un vínculo inquebrantable. Sabían que el futuro deparaba más desafíos, más sombras contra las que luchar, pero también sabían que estaban listos, eran más fuertes, más valientes y juntos habían mirado fijamente el ojo de la tormenta y habían salido victoriosos. Ahora estaban listos para enfrentar un nuevo día, un nuevo comienzo y lo que fuera que les esperaba. Sabían que lo enfrentarían como habían enfrentado todo lo demás juntos. Las batallas del capítulo 6 terminan a medida que pasaban los días. Edward y Lily se encontraron entrelazados en una realidad surrealista que estaba plagada de las sombras de su pasado y la incertidumbre de su futuro. La confrontación en el café los había sacudido hasta lo más profundo, dejando al descubierto el peligroso juego del gato y el ratón en el que estaban atrapados y, sin embargo, en medio del caos y el miedo, una nueva fuerza surgió dentro de ellos, un vínculo que era tan poderoso como resistente. Edward se encontró constantemente mirando por encima del hombro al espectro de Nikolai y sus asuntos no resueltos que se cernían sobre él como una nube oscura, pero también encontró una extraña sensación de determinación, una resolución inquebrantable de proteger a su hija a toda costa. Lily, por otro lado, lidiaba con sus propias revelaciones. Ya no era solo una adolescente que vivía una vida mundana, sino una jugadora en un mundo peligroso. Juego de espionaje, al igual que su padre, ella también estaba lista para enfrentar cualquier cosa que se le presentara a pesar de su confusión interna. La vida tenía que seguir adelante. Lily también regresó a escuela, sus lecciones marcadas por horas dedicadas a aprender defensa personal y planificación estratégica de Edward. Un día mientras entrenaban en el gimnasio improvisado de su casa, Edward hizo una pausa y su mirada se posó en la foto de su difunta esposa en la repisa de la chimenea. Un dolor de anhelo se apoderó de él. El deseo de la paz en la normalidad que una vez habían compartido. Miró a Lily, su corazón se hinchó de orgullo y preocupación. Dijo rompiendo el silencio: «No tienes que hacer esto, esta no es tu pelea, papá». Lily respondió con su tono resuelto: «Se convirtió en mi pelea». En el momento Nikolai fue tras de mí y además agregó un brillo desafiante en sus ojos.
Más fuertes tanto física como mentalmente, eran un equipo unido por sus experiencias compartidas, su lucha compartida y mientras esperaban la paz se prepararon para la guerra una noche. Cuando Edward regresaba a casa después de sus clases, notó una carta en el porche delantero y un miedo frío lo invadió. Cuando reconoció la letra era Nikolai. Sé que me estás esperando. Edward leyó la carta. Así que terminemos esto. Mañana a medianoche el viejo almacén junto a los muelles. Ven solo el corazón de Edward latía con fuerza en su pecho. Esta fue la confrontación final. Miró a Lily. Su rostro era una máscara de miedo y determinación. Él sabía que lo que tenía que hacer al día siguiente era un borrón de preparación. Se acercaron. Edward y Lily se encontraron en el almacén, sus corazones latían en sincronía. Se miraron el uno al otro, sus rostros sombríos, su resolución inquebrantable dentro del almacén. Nikolai los esperaba con una sonrisa sombría en su rostro. Bienvenido, Edward, y tú también trajiste a la chica. Él dirigió su mirada con desprecio. Lily, terminemos esto. Nikolai. Edward dijo con voz firme. Lo que siguió fue un enfrentamiento feroz. Edward y Nikolai chocaron sus años de entrenamiento y experiencia entrando en juego a la ligera. Dos lucharon contra los secuaces de Nicolás. Su entrenamiento bajo. Edward guiándola. El almacén resonó con gruñidos y gritos la noche puntuado por la intensa batalla y, sin embargo, Edward y Lily lucharon con su determinación superando su miedo. Cuando la pelea alcanzó su clímax Edward logró desarmar a Nikolai. Sus ojos reflejaban una fría resolución. Esto termina ahora, Nikolai, dijo apuntándole con su arma, pero Nikolai no era uno para rendirse. Con un movimiento rápido se abalanzó sobre Edward. Los dos hombres luchaban por el arma. Un disparo resonó en todo el almacén. Un silencio escalofriante siguió a Lily. Giró sus ojos abriéndose con horror cuando vio a Edward y Nikolai en el suelo. Se precipitó sobre su corazón latiendo con fuerza su pecho. Nikolai yacía inmóvil, su vida terminando en las mismas sombras en las que había prosperado. Edward también resultó herido con una herida de bala en el hombro. Mientras las sirenas gemían en la distancia, Lily acunó la cabeza de Edward en su regazo. Las lágrimas corrían por su rostro. Papá, susurró su voz tembloroso. Lo hicimos, ganamos. Edward miró a Lily, una débil sonrisa en sus labios. Sí, lo hicimos, murmuró, su mirada suavizándose. Luchamos contra las sombras juntos. Cuando llegó la policía, el dúo padre-hija encontró consuelo el uno en el otro. Su vínculo más fuerte que nunca. Habían enfrentado la tormenta, habían enfrentado sus miedos y habían salido victoriosos en los días siguientes. Edward y Lily encontraron una nueva sensación de paz. Una calma después de la tormenta. Regresaron a sus vidas normales. Sus rutinas cotidianas ahora estaban entrelazadas con una nueva apreciación. Pelearon una batalla, habían enfrentado su pasado y habían ganado, y en el proceso se encontraron. Mientras Edward estaba sentado en su estudio una noche con un libro en la mano, sintió una sensación de paz invadirlo. Había logrado proteger a Lily para mantenerla. Estaba a salvo y mientras las sombras del pasado aún persistían, él sabía que podían enfrentarlas juntos arriba. Lily estaba sentada en su habitación, su mirada en la foto de sus padres, sintió una extraña sensación de orgullo, una sensación de fuerza. Había peleado una batalla que había tenido. Permaneció junto a su padre y ella había emergido más fuerte cuando el sol se puso, arrojando un cálido resplandor sobre su hogar. Edward y Lily compartieron un momento de silencio, sus corazones se llenaron con una extraña sensación de paz. Habían enfrentado la batalla, habían enfrentado las sombras y habían ganado. Su viaje había sido tumultuoso, marcado por el miedo, el coraje y la determinación, pero cuando llegaron al final de su terrible experiencia, se dieron cuenta de que no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. No solo habían librado una batalla, sino que habían ganado una guerra, y no solo habían enfrentado las sombras, sino que habían surgido de ellas más fuertes y brillantes. La batalla había terminado, la tormenta había pasado y estaban listos para enfrentar un nuevo día, nueva vida. Juntos.